Bueno, continuamos con la segunda parte de este estudio del video número 54 del 2025, Elimelech y su proceso de arrepentimiento. Estamos trabajando con Ruth desde el capítulo 1 de los versos 8 al 18. Ya hemos visto en el primer video los versos del 8 al 13. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte. El hecho de que usted me vea con la misma ropa no quiere decir que es un día diferente, sino que simplemente pues seguí en la grabación y por esto que usted me ve con la misma ropa. Y vamos a empezar rapidito. Vamos al verso 14. Tomando en consideración que usted vio el primer video. Y si usted no lo ha visto, pues yo tengo que aprovechar y decirle que vaya a YouTube, vaya a Facebook, vaya a la X o en las redes sociales y busque el video 54. Perdóname, hoy no vamos con 54, hoy vamos con el 55. Porque es la segunda parte y aunque sea la segunda parte tiene un número de videos diferente. Hoy no es el 54, hoy es el 55 del 2025. Verso 14. Y por favor, como siempre, presten mucha atención a lo que el texto nos está revelando. Recordemos que estos textos no los podemos interpretar literalmente. Hay un mensaje oculto, entrelazado, codificado ¿verdad? Entre líneas de esta narración convencional o una narración histórica. Pero ya hemos aprendido que la escritura son narraciones divinas, historias divinas del alma, del corazón, de la mente, todo lo que acontece en el ser humano. Claro, traído en forma de historias. No puedo decir que no sean historias reales, no me atrevo a decirlo. Pero sí, lo importante en esto es captar, discernir el mensaje espiritual que estas narraciones nos traen, sean o no sean reales o no. Mi enfoque no está en que sean reales o en que no sean reales. Lo que a mí me interesa es el mensaje que me está transmitiendo. ¿Qué es lo que va a cambiar mi vida? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí tenemos la misma expresión anterior. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Esta expresión que ya dijimos que significa que fueron puestas a prueba, y dice el texto que Orfa besó a su suegra, es decir, besó a Noemí. Aquí encontramos lo contrario de lo que sucedió anteriormente en el verso 9. Dice el verso 9, luego las besó. ¿Quién las besó? Noemí las besó a ellas y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí encontramos a Orfa besando a Noemí hoy. ¿Qué dijimos que simboliza besar? Y voy a repetirlo. El término besar del hebreo nashak significa unirse, redención, almas que se unen. El término alzaron la voz, que significa que fueron puestas a prueba. Los términos traducidos como alzaron es del hebreo nashash, que significa probar, y el término gol, sin F, ¿verdad? Que significa comunicación directa entre Dios y el hombre. Entonces, y preste mucha atención aquí. El hecho de Orfa besar a Noemí indica que ese pensamiento moabita fue redimido, fue transformado y fue transmutado a un pensamiento correcto, a un pensamiento recto, conforme a las palabras de Dios. Mas Ruth se quedó con ella. Y es aquí donde necesito ahora un poquito de su atención. Orfa, en el relato, desaparece totalmente. Mas Ruth se quedó con ella. Ahora bien, el hecho
El hecho de que Ruth se haya quedado con Noemí es indicativo que Orfa, ese pensamiento del mundo, ese pensamiento moabita, por así decirlo, fue redimido por Ruth, por el pensamiento recto y correcto. A partir de este momento, Ruth se convierte en el pensamiento dominante de Elimelech en la conciencia. De ahora en adelante, Ruth es el agente redentor, el pensamiento redentor en Elimelech, el pensamiento dominante en Elimelech. El pensamiento dominante en nosotros es el que está conectado con el Padre día y noche. Lo que significa que cualquier otro pensamiento que llegue a la conciencia va a ser discernido por este pensamiento. Esos pensamientos es lo que el Señor llama en Éxodo 23:19 las primicias de los frutos. Y usted me dirá, ¿pero qué tú estás diciendo? Bueno, en otras palabras, afinen su oído, porque esto que voy a decir va a impactar su teología. Las primicias de los primeros frutos significa los diezmos que el Señor requiere de cada fruto. Esos frutos es el resultado de una buena siembra. Es decir, el resultado de plantar la palabra de Dios en la conciencia. Usted me dirá, ¿qué tienen que ver los diezmos con esto? Bueno, referente a estos diezmos, vamos a hablar en Malaquías, porque hemos tenido una muy mala interpretación referente a esos diezmos que Malaquías habla. La iglesia ha sacado ese texto fuera de contexto y lo han utilizado como pretexto para sacar dinero a los creyentes. Y me perdona, pero yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que enseñarla, pero no voy a hablar hoy de los diezmos. Malaquías, recuerde. Hay un estudio de Malaquías, así que cuando lleguemos al verso 3, al capítulo 3 creo que... Vamos a avanzar ahora al verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú atrás con ella. Volvemos otra vez. Noemí ya está redimida, o mejor dicho, ya Orfa está redimida y Noemí continúa, la conciencia continúa con esta especie de batalla, pero ya Ruth ha redimido a Orfa. Algo que debemos entender, amado, es que, como le dije anteriormente, esto no es una historia convencional, es una historia divina, del alma, del corazón, de la conciencia. Todo lo que ocurre debemos interpretarlo dentro de la conciencia. Y como tal, si es espiritual, pues debemos interpretarlo de una manera espiritual. Recordemos también que el escritor bíblico la narra dentro de un contexto literal, como dije anteriormente, y usa un diálogo que nos brinda una comprensión de lo que él procura revelarnos. Vamos a leer el verso 15 otra vez. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Bueno, no, nosotros lo leímos el 14, el 15. ¿Qué pretende el escritor revelarnos aquí? El texto nos está revelando una prueba de lealtad. Recordemos que Elimelech
puede ser usted y puedo ser yo. Por tanto, no podemos tomar a Elimelech como simplemente una historia de la Biblia que no pertenece a nosotros, porque la historia de la Biblia es referente a nosotros. Mirémoslo de esta manera para que entendamos. Noemí no está simplemente despidiendo a Ruth, sino poniendo a prueba la libertad de su decisión. Es una invitación implícita a elegir entre el camino cómodo, como volver al pueblo y sus costumbres conocidas, o seguir un sendero incierto, pero profundamente transformador, o un sendero desconocido. No es que sea incierto, sino más bien desconocido, porque es cierto, pero con un profundamente transformador. Ahora bien, ¿qué más nos transmite el texto? Y verdad, esto lo estoy explicando dentro de un contexto literal, pero es aplicable a lo literal, a lo espiritual. El texto nos transmite una ruptura con el pasado trivial y religioso. Volver a su pueblo y a sus dioses representa el regreso al viejo paradigma de pensamientos, a esa vieja identidad que solamente produce espinos y cardos. Los espinos y cardos es el fruto de una mala semilla, palabra, pensamiento, idea, diálogo, ¿qué más? Imaginación sembrada en la mente, que fue lo que aconteció con nuestros padres, Adán y Eva. El texto también sugiere que Ruth tiene la oportunidad de cortar con lo familiar. No cortar con la familia, sino cortar con eso familiar, de eso que ha venido contigo desde hace años, para entrar en una nueva alianza espiritual. Un arrepentimiento radical, no hacia el pasado, sino hacia un nuevo presente. Ahora bien, este arrepentimiento, que en el contexto hebreo es teshuvah, no significa simplemente arrepentimiento, como suele traducirse. Su raíz viene del verbo shub, que significa retorna o regresa. Pero ¿retornar a qué? Aquí es donde el significado espiritual de esta palabra es bien interesante, amado. Retorno a la esencia divina. En lugar de enfocarse en el pecado como una mancha, el arrepentimiento ve al ser humano como esencialmente bueno, con una chispa divina, como siempre los he dicho, que somos una chispa, somos una unidad de Elohim. El pecado es una desviación temporal, es una confusión, es un error en nosotros. Es un errar al blanco. En otras palabras, que al estar cubierto con ese velo, con esa oscuridad, no podemos acertar el propósito divino en usted y en mí. Eso es lo que se llama pecado. Y eso no es una definición permanente. El arrepentimiento es el proceso de volver a esa esencia pura. En otras ocasiones se lo he dicho, que arrepentimiento es volver como hijo, como vemos en el hijo pródigo. Se arrepiente, recapacita y vuelve a la casa de su padre. Es una reconexión con el Creador. Es un acto de volver a la relación íntima con Dios, con Elohim, porque somos parte de Elohim. Restaurando el vínculo que se ha debilitado por acciones o pensamientos que nos alejan
de Él. Este arrepentimiento implica una introspección, cesación del error, cambio de mentalidad, cambio de estado de conciencia, cambio de manera de hablar, cambio de manera de pensar, cambio de manera de imaginarnos, cambio de nuestro diálogo interno. Producir esas buenas obras que ya Dios ha preparado para que andemos en ellas, que son el fruto de los pensamientos y las palabras de Dios puestas en nuestra boca. Vamos a mirar al verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Aquí estamos hablando de una resolución firme de no repetir las transgresiones pasadas. No es solo tú sentirte culpable, sino transformar esa conciencia en acción. Según la tradición judía, el arrepentimiento hecho por amor no solamente borra el pecado, sino que transforma, sino que lo transforma en mérito. Recordemos que he dicho en este estudio y en otras ocasiones que el pecado no podemos destruirlo. El pecado tenemos que transformarlo, transmutarlo. Todo eso. El pecado es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos que aprender a gobernarlo en una manera transformadora. Es una expresión de deseo profundo de alinearse con la voluntad divina. Y eso es lo que vemos en Ruth. No solo evitar castigo, como muchos nos enseñan. Sí, porque ahora mismo te dice arrepiéntete para que no te vayas al infierno. Eso no es bíblico, amados. Eso no es bíblico. Eso es legalismo. Eso es terror. Eso es miedo. Sino por amor. El arrepentimiento fue creado antes del mundo. Es decir, el retorno siempre ha estado disponible, incluso antes de que existiera el concepto que llamamos pecado o errar al blanco. Antes de que existiera la confusión en nosotros, ya el arrepentimiento estaba. Noemí, cuyo nombre está vinculado como placentera o como gracia, actúa como un agente de discernimiento. No impone, solo presenta opciones. Nosotros como hijos tomamos decisiones. Ruth encarna al buscador de lo espiritual que elige caminar hacia lo desconocido por fidelidad, no a sangre, no a cultura, sino al llamado profundo de la transformación. Y ese es el llamado que nuestro Padre nos hace por medio de esta historia divina. Y esto yo quiero que esté bien claro entre nosotros, el pueblo de Dios. Ese es el llamado que Dios le hace a su iglesia. Transformad vuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de nuestro diálogo interno, de nuestras palabras, como usted quiera, es lo mismo. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo.
y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Este es el compromiso que el Padre quiere ver manifestado en nosotros. Sí, en usted y también en mí. Porque esta historia divina se trata de usted, se trata de mí, se trata de nosotros, el pueblo de Dios. No se trata del mundo pecador, se trata de ese pecador. Vamos a decir que sí se trata del mundo, pero en específico de aquellos que salen de la presencia de Dios, se van a otras tierras y al escuchar la palabra de Dios retornan a la casa del Padre. Todos los que hemos pecado, o todo el mundo pecador, vamos a ponerlo en ese contexto, todo el mundo pecador una vez estuvo en la presencia del Padre. Una vez tuvo esa pureza, esa santidad, esa perfección, esos pensamientos, esas palabras, ese diálogo interno, esa semilla. Y nos alejamos de eso. Ahora el Señor nos está llamando de regreso a su presencia. Claro, hay unos que hemos escuchado la palabra de Dios y hemos obedecido. Hay otros que han escuchado la palabra de Dios, pero no han querido obedecer porque su atracción es el mundo. Pero para ellos hay oportunidad y salvación. Este es el compromiso, como dije, que nuestro Padre quiere ver manifestado en nosotros, porque esta historia divina se trata de nosotros. Por tanto, no miremos a Elimelech, mirémonos en él. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esta unión hasta la muerte hace referencia a la unión de la conciencia y las palabras de Dios. Recordemos que el texto dice que todo en este mundo ha de pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y aquí en este texto encontramos esa unión entre la conciencia y la palabra de Dios. No pueden estar separadas. La conciencia, escuchen esto. Esto ya yo lo he explicado en otras veces, pero la conciencia en nosotros es el Padre. Nosotros somos la palabra o el Hijo encarnado. Y aunque yo sé que para muchos esto suena herejía, pero es lo que la Escritura nos revela, amados. Jesús fue bien claro, yo y mi Padre somos uno. Pero la iglesia dice, no, pero eso es Jesús, no nosotros. No, la iglesia, la palabra de Dios no enseña que eso solamente es Jesús. Porque Jesús dijo que cuando Él se fuera, cosas mayores haríamos nosotros. Dios es la conciencia de ser en mí. En otras palabras, que es el que me hace consciente de ser quien soy. Su palabra encarnada en nuestros cuerpos. Si usted lo cree, tengo que felicitarlo. Si usted no lo cree, pues debe de comenzar a buscar esa verdad en las Escrituras. Ore, tenga una conversación muy seria con su Creador, que está dentro de usted mismo, para que usted se reconcilie como ser humano, como naturaleza humana,
que es la palabra, se reconcilie con la conciencia. Dice el verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que Noemí finalmente acepta la verdad de Dios. Es decir, Elimelech. Y con este verso vamos a dar por terminado esta parte del estudio de Ruth. Amados, yo no pretendo imponer esta verdad en ninguna conciencia. Me gustaría, pero no puedo hacerlo. Lo que sí pretendo es alertarlos para que recapaciten y reconsideren volver a las escrituras y que las escudriñen muy cuidadosamente bajo la guía del Espíritu de Dios o la mente de Cristo en usted. Ambas son sinónimas. Entiendo que en nuestras congregaciones la interpretación espiritual es considerada herejía. Algo que en verdad me da mucha pena. Algo que lamento escuchar y lamento ver en nuestras congregaciones que se han amparado en una interpretación literal y no tanto en una interpretación literal, sino más bien que nos han enseñado a un Dios fuera de nosotros. Desde años inmemorables, la iglesia ha tenido esta interpretación al pie de la letra. Y cuando digo al pie de la letra, lo que significa es que se obvian las metáforas, se obvian pues la interpretación espiritual y todo eso, y nos basamos en lo que es lo literal. Y esto es una interpretación que, con todo el respeto que ustedes se merecen, esta interpretación no es el objetivo de la Biblia. Ustedes saben que yo soy seguidor de muchos maestros judíos, en particular en uno, judíos y americanos, ¿verdad? En particular en uno, que a ese caballero, cuando usted lo escucha, usted tiene que quitarse el sombrero delante de él, porque es un varón de Dios. Sus enseñanzas, las enseñanzas, ¿verdad?, que el Señor me ha revelado por medio de su palabra, las cuales armonizan mucho con las de Él, me han ayudado a mí mucho a crecer, a ensanchar mi territorio espiritual. Pero hay un problema en Él, y es que Él todo lo toma literal. He aprendido mucho de lo literal de Él, pero no toma en consideración el mensaje espiritual. Ve las historias bíblicas como literales y ve las promesas de Dios para ese Israel y ve que el mundo, todo eso lo toma literal. Pero no podemos tomarlo literal, amados. Las profecías son espirituales. Y aunque yo sé, ¿verdad?, que no están de acuerdo conmigo, pero es lo que la Biblia nos revela. No quiero decir con esto que las interpretaciones espirituales o que de las interpretaciones espirituales no obtengamos enseñanza, porque ya lo acabo de decir que de las interpretaciones literales de este maestro yo he adquirido muchas enseñanzas. Yo no quiero decir eso. La interpretación literal nos revela enseñanzas prácticas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento como cristianos, como creyentes. El problema con estas interpretaciones o con esta interpretación es hacerla sin el conocimiento. Porque, por ejemplo, yo que tengo el conocimiento de la interpretación espiritual, yo puedo usar
el mismo pasaje, tomarlo al pie de la letra para traer una enseñanza. Pero yo estoy consciente y tengo el conocimiento de que esa enseñanza que estoy trayendo es práctica. Pero yo tengo que enseñarle a la persona lo que significa ese texto espiritualmente. Y se lo explico de una manera práctica para que lo más probable de esa manera lo pueda entender mejor. No hay problema si usted interpreta el texto literalmente, pero tiene que hacerlo con el conocimiento espiritual. Esta interpretación, el problema que surge con ella es que nos puede alejar del mensaje transmitido para nosotros, creyendo que es para el personaje bíblico. Por ejemplo, literalmente las escrituras nos revelan muchas enseñanzas prácticas por medio de las historias interpretadas al pie de la letra. Muchas enseñanzas prácticas, porque yo la he adquirido en ocasiones, ¿verdad? Me salgo de lo espiritual para traer algo práctico, pero no sin el conocimiento. Y es ahí donde yo quiero que lleguemos. Hay que conocer ambas. La interpretación espiritual, que es el mensaje esencial que Dios nos transmite, porque es un mensaje del alma, del espíritu, de la conciencia, de todo eso que ocurre en usted y en mí. Claro, las interpretaciones literales podemos ponerlas como prácticas para nosotros, como vamos a ver más adelante en la continuidad de este estudio de Ruth. Porque ya vamos a entrar entonces a una etapa donde ya Ruth llega, o mejor dicho, donde Noemí y Ruth llegan a Belén, donde Elimelech llega de vuelta a la tierra del pan. Pero si no discernimos el mensaje espiritual que hay detrás de esta enseñanza literal, pues hemos perdido el contexto. Dios, por medio de los escritores, nos habla a nosotros, pero nos habla al corazón, al alma, a la conciencia. No nos habla al físico. Dios habla al alma, a la conciencia del ser humano, para que entonces eso se pueda revelar en lo práctico, en lo literal. No sé si están entendiendo. En el próximo estudio vamos a estudiar, como dije, la llegada de Elimelech, o más bien como relata el texto literal, Noemí y Ruth que llegan a Belén. Así que por tanto no te lo puedes perder. Esta es la segunda parte del estudio, Elimelech y su proceso de arrepentimiento, que estamos hablando de Ruth del 1, Ruth capítulo 1 del 8 al 18. Y el estudio de esta segunda parte es el estudio 55 del 2025. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite, y verdad, y espero que este estudio, el cual he preparado, verdad, con mucho respeto y con mucha dedicación para ustedes, haya sido de bendición. Y yo quiero que recapacitemos, amados, porque noto que la iglesia está muy entretenida. Muy entretenida. Las distracciones, los entretenimientos, la vanidad, todo esto que, ¿verdad?, circula en el mundo con un objetivo particular del mundo, y es desviarnos, es quitarnos esa palabra que Dios ha sembrado en nuestra conciencia, en nuestro corazón, quitarlas y ellos sembrar en esta tierra las palabras que ellos quieren, el diálogo interno que ellos quieren, los pensamientos que ellos quieren, porque ellos saben que si logran eso en nosotros, la iglesia, han ganado la batalla. Y es por esto que tenemos mucho cuidado, porque en segunda de Tesalonicenses 2, Pablo habla de que ese inicuo, de ese hijo de perdición, se sentará
La traducción que pone en la escritura es el templo, pero cuando yo busco en el texto Receptus, se refiere al santuario, y el santuario es esto, es la conciencia donde habita Dios. Se va a sentar ahí, y si permitimos que ese hijo de perdición, que no es otra cosa que la confusión en el ser humano, se siente, eso va a gobernar nuestras vidas. Es por esto que Pablo habla de que va a haber una apostasía muy grande. Pero nada, de esto vamos a hablar cuando estemos trabajando en Tesalonicenses. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite, lindo y maravilloso día de reposo, conforme a lo que la Biblia establece. No es sábado, es todos los días. Debemos de vivir en el reposo de Dios conforme a Isaías 58, versos 13 y 14. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.